Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM, la que comienza con una muy buena noticia, porque tal como se esperaba, la inflación anualizada sigue cediendo en nuestro país y lo muestra la gráfica que hemos actualizado. Ustedes la conocen, la venimos mostrando hace bastante tiempo, porque es importante cómo la tendencia es la que muestra que la inflación está cediendo. Recordemos que el pic de la inflación acumulada en los últimos meses fue el 14,1% de agosto. Y fíjense cómo ha sido la tendencia desde agosto. 13,7, 12,8, subió un poco en noviembre, pero luego siguió bajando. Y quiero que nos centremos acá, porque la caída de la inflación anual de marzo a abril pasó de 11,1 a 9,9%, un punto completo menos, 1,2 para ser exactos. Y eso es una noticia muy importante, porque hace 13 meses que la inflación acumulada de los últimos 12 meses no estaba en un solo dígito. Eso, por supuesto, que alienta la opción de que el Banco Central baje la tasa de interés en el segundo semestre, tal como lo confirma el mercado y también tal como lo cuenta la nota de Belén Vázquez. Era un hito anhelado. Después de 13 meses, por primera vez la inflación acumulada en un año bajó de los 2 dígitos y en abril llegó a 9,9%, adelantándose un mes a todas las proyecciones. Una buena noticia destacada por el gobierno, pero que de todas formas hay que mirar con cautela. Eso significa que vamos avanzando en reducir la inflación y ratifica que vamos en la dirección correcta. Es mucho lo que nos queda todavía por hacer. Pero todos los factores que nos han ayudado a llegar hasta acá van a seguir operando. Es una buena noticia, tiene un efecto psicológico importante, ¿verdad? Pero 9,9 a un 10% me parece que la diferencia en términos estadísticos digamos, despreciable. En este boletín destacaron los incrementos en la división de salud, donde subió la consulta médica 4,4%, los exámenes de radiología 3,1% y la intervención quirúrgica ambulatoria otro 2,7%. También subió el transporte de pasajeros por aire en 7,4%, el de vías interurbanas 6,1% y la mantención de vehículos 2,7%. En contraste, hubo bajas en la división de recreación y cultura, donde cayó 10,6% el paquete turístico. Recordemos hace muchos meses atrás, con una inflación muy alta, lo que se observaba como el dato que se salía de la norma eran los servicios turísticos de recreación. Y eso en ocasiones distorsiona el análisis. La mesura del boletín la ponen los datos de inflación subyacente. Si miramos la variación sin los elementos más volátiles, ese IPC subió bastante, 0,7%. Es menos que en marzo, pero mientras este componente más estructural no ceda de forma relevante, la baja general de los precios será más lenta. Un 0,7% sigue siendo una inflación alta, lo cual llama a la cautela. Es decir, esto es un avance, pero tenemos que todavía esperar que se consolide esta tendencia a la baja. Tenemos que el IPC-SAE ya está mostrando cierta disminución o cierta tendencia a la baja, pero el IPC sin volátiles está intacto. Entonces eso hace notar que hoy día la tendencia de moderación en el alza que estamos viendo es explicada especialmente por la parte de volátiles, no la parte sin volátiles. La otra buena noticia del IPC de abril fue que los alimentos no tuvieron variación. Si bien en boletines anteriores hubo bajas puntuales, los analistas explican que este comportamiento es reflejo de la baja en los precios internacionales, el tipo de cambio y en parte producto del efecto de la tasa de interés. Estamos viendo que ya desde hace muchos meses la FAO muestra que existen variaciones anuales, ¿cierto?, de caída en torno al precio de los alimentos, y eso había demorado en reflejarse en los precios de los alimentos acá en Chile. Si bien este dato por sí solo no determina un cambio en la TPM, sí reafirma la tendencia de bajas que además se suma a los números de actividad económica. Ambos componentes permiten anticipar que de seguir en la misma senda, el recorte de tasas podría ocurrir en septiembre o incluso en el mes de julio. El IMASEC débil del mes de marzo y el buen dato de inflación para el mes de abril, yo creo que recién está empezando a configurar el escenario que el Banco Central necesita para plantearse una reducción en la tasa de interés. El 9,9% de inflación anual deja optimista al mercado y también al gobierno respecto de los meses venideros. A pesar de los comportamientos estacionales, el primer semestre, proyecta Hacienda, podría terminar en torno al 8%.
Revisemos en detalle los comentarios de mercado de este IPC de abril. Partimos con Copeuch. Ellos señalan que la inflación estuvo en línea con lo esperado, como les contamos, y evidencia un proceso inflacionario que de forma gradual, pero todavía con riesgos, sigue desacelerándose. Como lo vimos en la nota de Belén Vázquez, el hecho de que el IPC sin volátiles, es decir, el subyacente de abril fuera 0,7% mensual, es una señal de alerta y por lo tanto el Banco Central se mantendrá inflexible a anticipar el proceso de baja de tasas, lo que no va a suceder y ya esa tasa debiera empezar a bajar, pero en el segundo semestre. Vamos a revisar ahora lo que opinan en Visa Inversiones, porque ellos dicen que de mantenerse esta tendencia en un contexto de menor actividad económica, el Banco Central, ellos creen que sí podría adelantar el primer recorte de la tasa de interés, eso sí, siempre para el tercer trimestre. Además, estiman que la inflación durante todo 2023 alcanzaría 5%. ¿Qué fue lo que opinaron en Security tras conocer el dato del Instituto Nacional de Estadísticas? Ellos creen que es esperable que la moderación de la inflación continúe. Entre los principales factores están un ajuste en el gasto interno, la apreciación del peso y por lo tanto el dólar más barato y también la moderación de los pesos en el exterior. También en tasa de interés, la expectativa de ellos es que la tasa de política monetaria se recorte en julio, debido principalmente a lo que veíamos de la inflación subyacente. Bueno, recordemos cómo han estado los IPC mensuales del último tiempo, donde ahí sí que se ven algunas sorpresas. Por ejemplo, ya no se ve, ni por si acaso, el 1,9% de marzo del año pasado. Recordemos todo lo que provocó ese dato. De hecho, el IPC más alto mensual fue el de julio del último tiempo, 1,4%. En noviembre del año pasado 1%, en enero de este año 0,8%, y recordemos la sorpresa también de febrero, cuando hubo una caída del IPC de 0,1%. En marzo se sabía que iba a ser alto, por eso no fue sorpresa ese 1,1%, y es muy importante este 0,3% porque refleja una baja importante respecto a marzo, pero nuevamente hay que ser enfático. Este 0,3 es toda la canasta de precios, pero si sacamos los elementos más volátiles, la subyacente es una inflación de 0,7% en abril. Y eso es un dato que el Banco Central mira con extrema atención. Y precisamente también lo reflejan los últimos comentarios de mercado que vamos a revisar. Partimos con Santander. Ellos también creen que hacia adelante las presiones de inflación continuarán cediendo. Mantienen, eso sí, la previsión de alzas acotadas del IPC para los próximos meses, para cerrar el año en 4,6%, lo mismo que opina el Banco Central. Ellos creen que este viernes vamos a tener la reunión de mayo, la tasa de interés seguirá en 11,25%, eso es un dato, y también creen que va a empezar a bajar a partir de julio. No lo dan como algo cerrado, pero dicen que el Banco Central lo podría considerar. El último equipo de estudios que analizamos es eConsult. Veamos qué es lo que señalan. Ellos también reflejan que el 0,3% mensual es una variación promedio histórica y debido principalmente a una caída en productos muy volátiles como paquetes turísticos. Las cifras indican que es probable que en los próximos meses sigan viendo números de inflación altos. Ellos, eso sí, creen que 2023 cerraría con un IPC acumulado de 5,3% y son más cautelosos respecto a cuándo el Banco Central vaya a empezar a bajar la tasa de interés. De hecho, ellos esperan que recién sería en septiembre, 2 meses después de lo que veíamos, por ejemplo, de Santander, que cree que sería en julio. Y nuevamente les recordamos que debido a este IPC de 0,3%, la UF va a subir más de 100 pesos durante el próximo mes corrido, hasta el 9 de junio. Hacemos la pausa en la agenda económica y, por supuesto, vamos a analizar todas las reacciones del mercado luego de las elecciones de este fin de semana. Ya volvemos. El resultado de la elección de los consejeros constitucionales tuvo una inmediata correlación en la Bolsa de Santiago porque el IPSA subió bastante este lunes. El dólar empezó bajando, pero luego terminó más cercano a los 800 pesos. Ahora, volviendo a las acciones, sobre todo las empresas reguladas y las AFP fueron las que más se elevaron, tal como lo cuenta Orlando Silva.
con un optimismo que no se veía desde el pasado 5 de septiembre. Así reaccionó el mercado chileno al resultado de la elección de consejeros constitucionales. El IPSA subió este lunes 2,34%, superando los 5.600 puntos, valor que en los últimos años solo es comparable al que alcanzó tras la victoria del rechazo en el plebiscito, cuando superó los 5.700 puntos. ¿Qué es lo que está viendo el mercado en los resultados de esta elección? El mercado, por supuesto, que se lo tomó bien. A los inversionistas en general, ¿no es cierto?, les gustan las certezas, odian las incertidumbres, y eso lo está plasmando el mercado hoy día. Eso va a sacar digámoslo, la incertidumbre constitucional de una vez por todas del esquema. No, efectivamente ha habido un alza muy relevante en la bolsa, y si sale una buena constitución, como digo yo, pro inversión, pro mercado, va obviamente a disminuirse más la incerteza y podrían inclusive subir más los valores. Si bien los resultados bursátiles fueron positivos a nivel general, las acciones que más subieron fueron las de AFP Provida y Habitat, con alzas de 14 y 9% respectivamente. Es que aquellas reformas estructurales en curso, como la previsional, tienen mejores perspectivas, al igual que empresas de sectores regulados que se vieron especialmente cuestionados en el anterior proceso, como sanitarias y eléctricas. Tanto las AFP como las aguas, varias de las aguas, que se estaban viendo cuestionados muy fuertemente bajo un punto de vista regulatorio. Esto hace que cambie el pensamiento y la tendencia del mercado, y la prueba más palmaria y más concreta es la fuerte alza que han tenido estas acciones. Ahora el mercado está pensando o descontando, como se dice, a que las regulaciones van a ser mucho menores, y es por eso que el mercado las está premiando. Sin embargo, la calma en los mercados podría no ser eterna, aunque hay coincidencia en que el contenido de la propuesta que salga de este proceso será mejor recibida por el mundo financiero que la votada en septiembre. Aún no se sabe si se logrará el consenso necesario para su aprobación, algo que algunos están lejos de dar por sentado. El comportamiento pendular de los votantes chilenos en los últimos 5 años debería ser una señal de alerta sobre la necesidad de dirimir el debate constitucional y reducir la incertidumbre de mediano y largo plazo. Desde el malestar social que abrió la posibilidad de reescribir la Constitución en 2019, la incertidumbre económica no ha recuperado el rango que caracterizó al país durante décadas. ¿De qué va a depender? Pongámoslo de esa manera, de que esta actitud positiva respecto del futuro de Chile siga plasmándose en la bolsa, pero no va a depender de las declaraciones de uno y de otro. Si esas declaraciones son pro entendimiento, son pro crecimiento, entonces probablemente veamos que la bolsa avanza. El dólar, por su parte, partió bajando bastante, hasta 788 pesos en la mañana, pero luego subió más cerca de 800. El gobierno aseguró que hay otros factores que influyeron en el movimiento del tipo de cambio, entre ellos el dato del IPC. En los procesos electorales y eventos políticos de los últimos años, en cada uno de ellos ha habido algún impacto sobre los mercados. Por supuesto que no es lo único que determina lo que ocurra con los mercados. Por ejemplo, hoy día mismo el dólar está bajando, el día después de la elección, y al mismo tiempo cierto, también el precio del cobre tuvo un alza importante a nivel internacional. Entonces en la práctica se mezclan diversos factores. Lo cierto es que al menos por ahora las aguas de la economía se prevén algo más calmas, al menos hasta el 17 de diciembre, cuando sabremos si los chilenos aprobarán o rechazarán la propuesta del Consejo Constitucional. Como lo vimos, el dólar partió la jornada cayendo, pero luego de forma sorpresiva terminó subiendo cerca de 800 pesos. ¿Por qué pasó esto? Lo analizamos junto a Felipe Sepúlveda, estratega de mercados de XTV, a quien vemos en pantalla. Felipe, ¿qué fue lo que provocó este cambio de dirección del tipo de cambio, valga la redundancia, este lunes? Muy buenas, Nicolás. Hay varios antecedentes que hacen que el tipo de cambio reaccionara como lo vimos el día de hoy. Uno de ellos es las consecuencias de las elecciones del día de ayer, y otro es también los datos de IPC que pudimos ver el día de hoy. Pues comenzó bajando el dólar, 788, llegó a estar bien temprano en la mañana, y uno podía anticipar que seguiría esa tendencia. También vimos lo que pasó en la bolsa, pero nos sorprendió que luego cambiara de dirección. ¿Qué fue lo que sucedió ahí con el dólar?
Sí, en general, cuando han habido elecciones, hemos tenido una volatilidad importante en los días posteriores a esta. Generalmente, y de hecho, si analizamos la primera vuelta de las elecciones anteriores, la segunda vuelta se ha dado un escenario muy similar. Cae o salta muy fuerte, después corrige. A eso le sumamos los datos de IPC, como se estaban hablando, que efectivamente, si bien salieron en línea, el subyacente marcó ahí un poco un escenario de incertidumbre, pero lo que terminó y marcando el escenario es el hecho de esta nueva postura, este nuevo debate por un proceso constituyente, el cual puede traer certeza, pero también puede traer muchas incertidumbres al mercado, como ya lo hemos visto en veces anteriores. Eventualmente, entonces, el hecho de que el dólar en la mitad del día para adelante subiera es porque, si bien la elección se puede leer como favorable al mercado, vimos lo que pasó con las acciones que dependen de sectores regulados, el hecho también de que pueda haber un nuevo rechazo eventualmente en diciembre vuelve a dar un marco de incertidumbre y por eso también el dólar subió. Efectivamente, porque entramos y si analizamos el proceso constituyente que se nos plantea ahora, pues tiene una postura un poco más extrema a como uno hubiese esperado para el mercado, que es lo que tiende a generar tranquilidad. Por lo tanto, ese condimento, por decirlo de alguna forma, va a estar sonando bastante de aquí en adelante hasta que veamos si es que se aprueba o no rechaza esta nueva posible constitución. Por el lado del IPC, el hecho de que el Banco Central todavía no adelante la baja en la tasa de interés, sino que la mantenga. Incluso vimos cómo algunos equipos de estudio señalan que incluso podría ser la primera baja en septiembre, aunque la mayoría están pensando para julio. Pero el hecho de que no adelante el recorte de tasas es lo que motivó que subiera el tipo de cambio y que se depreciara el peso chileno. Ese es uno de los agregados que tenemos que considerar. Efectivamente, el mercado está muy atento a la inflación, cómo ha ido a la baja, si ha sido suficiente o no, y cómo va a reaccionar el Banco Central. Por lo tanto, tenemos que considerar ahora en nuestro tipo de cambio todo este tipo de factores a la hora de tomar decisiones. Y si de hecho lo miramos en la gráfica, nos podemos dar cuenta que el tipo de cambio viene desde el año pasado a la baja, pero la zona en torno a los 800, los 830 y por debajo los 785 han sido zonas que se ha ido lateralizando, principalmente por este escenario donde tasas elevadas, incertidumbre política, y a eso además le tenemos que sumar el escenario internacional. Felipe Sepúlveda de XTV, como siempre, gracias por conversar con Agenda Económica, que estés muy bien. Gracias, nos vemos. Bueno, después de las elecciones hay una gran pregunta, bueno, hay muchas grandes preguntas, pero una de ellas es ¿qué pasará con las reformas del gobierno? Porque si bien la vocera y también otros ministros han dicho que no se cambia la hoja de ruta, bueno, la realidad política es que el gobierno tiene que llegar a acuerdos, por lo tanto, ¿qué pasará con la reforma de pensiones, la tributaria, la ley corta de ISAPRES, entre otras reformas que impulsa la administración Boric? Eso nos cuenta Ángela Rayman. La elección de consejeros constitucionales arrojó un rebaraje de las fuerzas políticas que sin duda mantiene atento al gobierno. El indiscutido triunfo del Partido Republicano y el fracaso de las listas oficialistas, que solo alcanzaron 16 de los 50 escaños, dejó a la centroizquierda con minoría en el Consejo. Mismo escenario que se da en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Podría esto afectar el avance de las reformas del Ejecutivo? Las principales reuniones que están pendientes corresponden a los partidos de Chile Vamos. Nos imaginamos que ahora se podrán reactivar y con todo eso ya podremos echar a andar más estructuradamente este proceso de diálogo con los partidos y las bancadas políticas en torno a la reforma tributaria. Nuestro gobierno no va a dar ningún paso atrás, sino que todos los pasos hacia adelante que sean necesarios para poder cumplirle a la ciudadanía. Y eso requiere, como lo hemos estado haciendo, conversar con los que están al frente. Hay flexibilidad, evidentemente.
pero siempre poniendo en el centro a las personas. Son las reformas de pensiones, la tributaria y la de salud las que se han llevado el protagonismo de la agenda legislativa impulsada durante más de un año por el gobierno del presidente Gabriel Boric. A interpretación de algunos, las elecciones de este 7 de mayo fueron un segundo fracaso para la moneda luego del triunfo del rechazo en el plebiscito de 2022. El proyecto refundacional que traía este gobierno ayer terminó de ser derrotado. Estar en una abierta minoría social, política y electoral va a llevar a que el gobierno tenga que tomar decisiones difíciles y duras, como reestructurar su gabinete y también modificar su reforma. El gran problema sigue siendo si dentro de las llamadas dos almas del gobierno hay disposición real de todos los sectores y comprensión de que la única manera de lograr avanzar es hacer concesiones. Y creo que ese es el verdadero punto que hay hoy día. Ciertamente la elección de este domingo puso el foco en el Partido Republicano por haber conseguido la mayoría en el Consejo, pero en el Parlamento es Chile Vamos, la coalición que cuenta con más parlamentarios. Los republicanos no tienen mayoría en el Congreso y vamos a ver reforma a reforma si es que está a la disposición de sectores razonables de la derecha que entienden que en Chile hay que hacer cambios. Se complejiza la discusión al interior del Congreso, ya es difícil, la derecha ha sido muy dura respecto a aprobar algunos de los proyectos que hoy día estamos trabajando. Creo que esto puede ser además un incentivo para que aquellos parlamentarios de derecha, Renovación Nacional, la UDI y Evópolis puedan además acentuar también un discurso mucho más conservador. Y si bien con Renovación Nacional, Evópolis y la UDI el Ejecutivo ha podido llegar a ciertos acuerdos, en materia de reformas, la desaprobación de la derecha ha sido transversal. No hay que olvidar que la tributaria fue rechazada en primera instancia y el panorama no parece mejorar. Más allá que esto es una elección de constituyente, y yo lo dije antes, obviamente tiene un efecto político. O sea, alguien dice, continúa exactamente igual, no. Cómo enfrentar la seguridad pasa a ser, a mi juicio, prioritaria. Nosotros tenemos claro que la reforma previsional como está no tiene ninguna posibilidad de alcanzar las mayorías necesarias, que si insiste con la reforma tributaria que ya fue rechazada en la Cámara de Diputados tampoco tiene posibilidad de avanzar, y le pedimos que ahora sí se entusiasme con una agenda de seguridad que realmente le dé respuesta a los chilenos. Desde el Ejecutivo han planteado en varias ocasiones la disposición para dialogar en torno a las reformas, lo que fue reiterado tras la elección de los consejeros. Sin embargo, el resultado de este domingo, según la oposición y los expertos, obligará a la moneda a replantearse parte de sus objetivos si quiere impulsarlos en el Congreso. De esta forma se termina la primera agenda económica PM de esta semana. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.